Imaginemos por un momento intentar controlar completamente a ciegas el nivel del agua en una red gigante de presas interconectadas. Menudo desastre asegurado, claro. Exacto. Un escenario donde un pequeñísimo ajuste en una válvula de entrada puede provocar, de forma totalmente inesperada, una sequía en un sector o, peor aún, un desbordamiento catastrófico en el otro extremo. Ujú. Pues ese caos, esa imprevisibilidad matemática, es exactamente el monstruo que los ingenieros intentan domar cada día en el mundo industrial. Y no es tarea fácil, desde luego. Para nada. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos una misión fascinante por delante. Vamos a explorar cómo la ingeniería moderna está en medio de una crisis existencial. O sea, abandonando el viejo y confiable método de ensayo y error. Intentar predecir el comportamiento de los fluidos usando inteligencia artificial. Yo estoy encantada de adentrarme en esto hoy. Un afectuoso saludo a toda nuestra audiencia. Yo también tengo muchas ganas porque, efectivamente, la identificación de sistemas es el primer paso y te diría que el más crítico en cualquier esquema de control industrial. Totalmente. Y hoy nos sumergimos en un documento técnico sumamente revelador. Está publicado por las investigadoras Bhubaneswari, Pravena y Divya. Del Iswari Engineering College, en Chennai, India. Correcto. Y el objetivo central de su estudio es comparar frente a frente los métodos matemáticos tradicionales con las técnicas más punteras de inteligencia artificial y algoritmos biológicos. Todo esto para modelar sistemas de tanques de agua. Y claro, a ver, aunque la premisa de medir agua en unos cilindros pueda parecer el típico experimento de laboratorio universitario sin más, las implicaciones que esto tiene para la industria pesada son monumentales. Son brutales. Vale, pues vamos a desglosar esto desde el principio, porque el montaje experimental que construyeron las autoras es, a mi parecer, el corazón palpitante de todo el estudio. Sí, la fontanería, como quien dice. Tal cual. Para recopilar datos en tiempo real, no se sentaron delante de un ordenador a correr simulaciones virtuales que, ya sabemos, lo aguantan todo. No. Construyeron hardware puro y duro. Hardware de verdad, sí. Hablamos de un equipo físico real, montado sobre una estructura de sobremesa que incluye un tanque de suministro gigante de acero inoxidable, una bomba sumergible de potencia fraccional para mover el agua y un rotámetro. Que para quienes nos escuchan y no estén familiarizados con el término, un rotámetro es básicamente un tubo transparente con un flotador dentro que permite medir visualmente el caudal. Eso es. Y en este caso está calibrado para medir de 10 a 100 litros por hora. A ver, es un nivel de detalle empírico muy específico. El núcleo de esa estructura de sobremesa, que mide exactamente 550 por 475 por 520 milímetros, son 3 tanques cilíndricos de acrílico transparente. Cada uno de ellos tiene un diámetro interior exacto de 92 milímetros y además cuenta con escalas graduadas milimétricas. Todo este esfuerzo de precisión es crucial porque de las válvulas y tuberías de este montaje salen literalmente todos los datos sin procesar que luego van a alimentar a los diferentes algoritmos. Claro, y lo que hace que este equipo sea una genialidad, fíjate, es que permite a las investigadoras configurar los tanques en 2 modos completamente distintos. Tenemos procesos no interactivos y procesos interactivos. Esta es la clave del asunto. Exacto. Para que nuestra audiencia pueda visualizar esto fácilmente, la diferencia lo cambia todo. Un proceso no interactivo es como el tráfico fluido en una autopista recta de un solo sentido. Donde los coches van sin estorbarse. Eso es. El agua fluye por gravedad del primer tanque, cae en el segundo tanque, y lo que ocurra en el segundo no afecta en lo más mínimo al primero. Es un flujo unidireccional. Ya, pero el interactivo es un jaleo. Es otra bestia. Es como una rotonda urbana increíblemente congestionada. Los tanques están conectados por su base de tal manera que si el nivel de agua del segundo tanque sube, ejerce una contrapresión física a través de la tubería. Empujando hacia atrás. Empujando hacia atrás y alterando el flujo del primer tanque. Se afectan mutuamente en tiempo real, creando un verdadero dolor de cabeza matemático. Pues sí. A ver, el concepto de la interacción es fascinante, sin duda. Pero aquí es donde mi escepticismo entra en juego. Yo soy más crítico con esto, y creo que debemos coger con pinzas la premisa inicial del documento. Por el tema de la escala. Exactamente. El texto señala explícitamente que derivar modelos matemáticos a partir de principios físicos básicos, como las ecuaciones de dinámica de fluidos, a menudo se descarta en la industria por ser, sencillamente, y cito, demasiado complejo.
Y por eso recurren a la identificación empírica basada en observar cómo sube y baja el agua. Claro, pero el problema de esa afirmación es la escala. Las autoras están utilizando un modelo de laboratorio a pequeñísima escala, con flujos de entrada de apenas 20 a 50 litros por hora, en cilindritos acrílicos de 9 centímetros de ancho. Son diminutos, ¿sí? Si conectamos esto con la perspectiva general de la ingeniería de verdad, resulta sumamente dudoso que un sistema tan pequeño y controlado pueda capturar las perturbaciones impredecibles de una inmensa planta petroquímica. O de una instalación de tratamiento de aguas residuales. Claro. Exacto. Imagínate la cavitación, la turbulencia masiva o las caídas de presión violentas a nivel industrial. Escalar modelos empíricos desde un juguete de laboratorio hasta un nivel industrial suele ser un campo minado que termina, casi siempre, en desastres muy costosos. A ver, entiendo ese miedo a la escala. De verdad que sí. Pero pongámonos en la piel de un ingeniero de planta. Si las ecuaciones de la física clásica son prácticamente imposibles de resolver en tiempo real para un sistema con docenas de variables interactuando, ¿Es que lo son? pues ¿no es lógico buscar un atajo matemático? De hecho, el estudio arranca aplicando 3 métodos tradicionales precisamente para intentar domar este caos interactivo. El primero que prueban es el método de la curva de reacción del proceso, o PRC por sus siglas en inglés. El clásico entre los clásicos. Sí. Lo que hacen es buscar el estado estacionario. Por ejemplo, documentan que para el sistema interactivo, si fijan un flujo de entrada constante de 20 litros por hora y esperan lo suficiente, el agua deja de fluctuar. Alcanza el equilibrio. Correcto. La altura del tanque 1 se estabiliza exactamente en 43 milímetros y la del tanque 2 en 35 milímetros. Usando esos datos, calculan la resistencia al flujo de las tuberías. Descubren que la resistencia 1 es de 1.5 ohmios y la resistencia 2 es de 1.7 ohmios. Con eso construyen una función matemática clásica. A mí me parece brillante cómo extraen la resistencia física real solo mirando los milímetros de agua. A ver, puede parecer brillante sobre el papel, te lo concedo, pero en la práctica plantea una barrera monumental. El método PRC es, históricamente, el modelo base contra el que se evalúa todo lo demás. Sin embargo, las propias autoras tienen que admitir una limitación que a menudo paraliza a los ingenieros en el mundo real. ¿Te refieres al punto de inflexión, supongo? Exactamente. Para que el método PRC funcione, es absolutamente necesario localizar el punto de inflexión en la gráfica de respuesta. Es decir, el momento exacto en el que la curva cambia de concavidad. En un mundo ideal y teórico es un punto claro y diáfano. Pero claro, en la realidad empírica... En la realidad empírica, con datos que contienen ruido de sensores, ligeras fluctuaciones de voltaje en la bomba y pequeñas vibraciones, encontrar ese punto de inflexión exacto es una tarea titánica y casi siempre profundamente inexacta. Un pequeño fallo en el sensor y te arruina el cálculo. Totalmente. Incluso citan trabajos previos para justificar que este método clásico se desmorona rápidamente cuando los datos no son perfectos. Claro. Si dependes de un solo punto en una gráfica y el sensor justo en ese milisegundo lee mal por una burbuja de aire que pasaba por ahí, todo tu modelo matemático se va al traste. Por eso me fascina el siguiente paso que dan en el documento. A ver, el modelo estadístico. Eso es. Al ver que el método PRC es tan frágil, deciden avanzar hacia la identificación de modelos estadísticos, o SMI. En lugar de jugársela a encontrar un punto caprichoso en una curva, el SMI agarra absolutamente todos los datos disponibles. Toda la serie temporal. Introducen unas matrices gigantescas, las llaman matriz Z y matriz U. Para quienes nos escuchan, imaginemos que son como hojas de cálculo infinitas que registran cada instante de tiempo. Con esas sábanas de datos, aplican regresiones de mínimos cuadrados. Sí, matemáticas puras. Básicamente, la estadística absorbe el ruido del agua y encuentra el patrón de fondo. Y luego van más allá con el modelo ARX, que significa autorregresivo con entrada externa. Las ecuaciones que publican parecen jeroglíficos larguísimos, fíjate. Bueno, polinomios interminables. Tienen estructuras donde A de Q es igual a 1 menos 1,824 por Q elevado a menos 1 y sigue, lleno de coeficientes negativos. Pero lo alucinante es la capacidad de predicción que alcanzan. El poder predictivo es innegable, estoy de acuerdo, pero a un coste altísimo que debemos examinar con lupa.
El modelo AEDRX, por mucha majestuosidad que tengan sus largos polinomios, es clasificado sin pudor por las propias investigadoras como un sistema de caja negra. Ya, la famosa caja negra. También se le conoce en la literatura como un modelo de error de ecuación. ¿Cuál es el peligro real aquí? Significa que el ingeniero está introduciendo gigabytes de datos ciegamente en una coctelera matemática sin tener ni la más mínima idea del funcionamiento interno del sistema físico. ¿Solo mapea entradas y salidas? Exacto. Sí, la ecuación resultante conecta perfectamente la entrada del caudal con la salida del nivel del agua, pero las leyes de la termodinámica, la gravedad y la resistencia de los materiales han sido completamente borradas del mapa, sustituidas por puros coeficientes estadísticos. Lo cual da un poco de vértigo, claro. Es que diseñar un controlador de seguridad basado en un modelo que ignora la física subyacente es un riesgo inaceptable. Si la planta experimenta una condición anómala que jamás ocurrió durante la recolección de esos datos originales, la estadística no sabrá qué hacer. Pero fíjate en el pragmatismo de la situación. Si las matemáticas basadas en la física fallan por culpa del ruido de los sensores y la estadística pura asusta por ser una caja negra inescrutable, el estudio decide que es hora de dar un salto evolutivo. Literalmente. Ajá, los algoritmos biológicos. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la ingeniería abraza la biología introduciendo los algoritmos genéticos, o GA, para intentar resolver el modelo. Sí, aplicando a Darwin a los fluidos. Para ponerlo en perspectiva, un algoritmo genético imita la selección natural de Darwin para resolver problemas complejos. En lugar de hacer cálculos rígidos de matrices, el programa de ordenador crea una población de posibles soluciones matemáticas aleatorias. Individuos matemáticos los llaman. Eso es. Evalúa cómo de bien funciona cada una prediciendo el nivel del agua, selecciona las ecuaciones padres más aptas y cruza sus características matemáticas para producir hijos en la siguiente generación. Dejando que sobreviva solo la más fuerte. El concepto teórico del cruce genético es muy elegante en las ciencias de la computación, te lo reconozco, pero el diablo siempre está en los detalles de la implementación. A ver. Y la implementación en este experimento, sinceramente, levanta bastantes banderas rojas. Pues el documento es increíblemente transparente con esos detalles, cosa que, por cierto, se agradece muchísimo en estos artículos. Especifican que en su herramienta de software configuraron una población inicial de 10 individuos matemáticos, permitiendo que creciera hasta un tamaño de población máximo de 24. Números pequeñitos pero válidos. Y para mezclar los genes de las ecuaciones, utilizaron una técnica llamada cruce multipunto. Y el software se queda ahí, iterando generación tras generación, combinando valores, probándolos contra los datos del agua real de los tanques acrílicos y calculando el margen de error. Y llegan a sus conclusiones. Al final, las autoras afirman maravillosas conclusiones diciendo que el algoritmo genético resultó ser uno de los métodos más simples porque liberó a los investigadores de tener que hacer todos esos engorrosos cálculos matemáticos manuales que exige la física tradicional. No me dirás que no es una ventaja enorme. Es una ventaja operativa, sí. Pero esa supuesta simplicidad para el investigador esconde una trampa metodológica colosal. Si analizamos los datos publicados sobre los parámetros exactos de esa herramienta genética, en concreto si miramos la tabla 6, hay un detalle que clama al cielo. ¿El criterio de parada? Precisamente. Establecen que el criterio de parada, es decir, el momento exacto en el que el algoritmo decide que la evolución ha terminado y ha encontrado la ecuación perfecta, es cuando el error cuadrático integral, el ISE, alcanza un valor de 0. 0 absoluto. Y eso suena a perfección matemática, ¿no? Suena a aberración en la ingeniería empírica. En el mundo físico real, rodeado de sensores que tienen tolerancias, caídas microscópicas de voltaje y fluctuaciones de temperatura, buscar un error de 0 es una receta garantizada para el sobreajuste o lo que llamamos overfitting en el sector. A ver si lo entiendo bien, bajándolo a tierra. Básicamente el algoritmo se ha convertido en ese estudiante perfeccionista que se memoriza el libro de texto entero, coma por coma, para sacar un 10 en el examen, pero que luego no sabe aplicar la teoría general en la vida real. Esa es la analogía perfecta. El algoritmo ha perdido el norte. Al obligar al sistema a llegar a un error de 0, no está descubriendo la dinámica real y general del comportamiento del agua. Está memorizando de forma obsesiva el ruido, las imperfecciones puntuales y las anomalías de ese día de prueba en particular. O sea, copia hasta los fallos del sensor de ese día. Exacto.
Si al día siguiente intentas usar ese mismo modelo evolucionado y la presión atmosférica del laboratorio ha cambiado mínimamente, o la bomba tiene una pizca de suciedad en el filtro, el modelo fracasará de forma estrepitosa porque sus parámetros están hipotecados a unos datos muy específicos del pasado. Un modelo sobreajustado. Resulta sumamente dudoso que el algoritmo realmente haya comprendido la interacción de los tanques. Más bien ha hecho una copia fotográfica inútil a largo plazo. Esa es una perspectiva demoledora, la verdad, pero me sirve en bandeja de plata para saltar a la frontera final de este documento, donde las autoras sacan la artillería pesada, el terreno de lo inteligente puro. Las redes neuronales, el tema de moda. Claro. Argumentan que, dada la naturaleza salvajemente no lineal de los fluidos industriales interactivos, necesitamos aproximadores universales. Y aquí entran en juego las redes neuronales y la lógica difusa. El nivel de ensayo y error que hicieron aquí es de locos, fíjate. Es un trabajo exhaustivo, sí. Diseñaron un perceptrón multicapa, o MLP, que suena a ciencia ficción, pero es una red neuronal con una capa de entrada, una capa oculta para procesar y una de salida. Y no escogieron los valores al azar. No, fueron probando. Fueron probando pacientemente la arquitectura, cambiando el número de nodos de esa capa oculta entre 2 y 6. Entrenaron cada configuración repitiendo los datos unas 6.000 veces, los famosos epochs, usando un algoritmo de entrenamiento que llaman descenso de gradiente con momento, o Train-GDM. Que es una técnica matemática estándar de optimización en redes neuronales muy probada. Sí que, para visualizarlo, es como intentar encontrar el fondo de un valle lanzando una pelota colina abajo. El momento es la inercia que ayuda a que la pelota no se quede atascada en un pequeño bache a mitad de ladera y logre llegar al fondo real del valle. Muy buena analogía, ¿sí? Pues lo increíble es que descubrieron un punto de inflexión clarísimo en el rendimiento. Con 2 nodos ocultos, el error era altísimo, un 5,6. Con 3 nodos bajaba. Pero al llegar exactamente a 5 nodos ocultos, el error cuadrático medio se desplomó a apenas 0,15. Un error bajísimo. La precisión que alcanzaron es absolutamente apabullante. Y luego hicieron algo similar con la lógica difusa. La famosa lógica difusa, o fuzzy logic, donde abandonamos los absolutos. Exactamente. La lógica difusa no funciona con blanco o negro, encendido o apagado. Permite grados intermedios de verdad, lo cual es ideal para describir el comportamiento de los fluidos. El estudio define un universo de discurso con rangos muy amplios para que la inteligencia artificial aprenda. Sí, recuerdo los parámetros. Establecen que el caudal de entrada se mueve entre 0 y 300 litros por hora y el nivel de los tanques entre 0 y 60 centímetros. Al comparar las gráficas finales del modelo neuronal y del difuso contra los datos reales del agua, las líneas se superponen casi perfectamente. Desde la perspectiva de conseguir que un modelo prediga la realidad, yo lo veo como un triunfo absoluto. A ver, desde la perspectiva del ajuste de curvas en un ordenador, te concedo que es un triunfo, pero si conectamos esto con la perspectiva general de la ingeniería de control, aquí es donde reside mi crítica más profunda a la filosofía de todo el estudio. Allá vamos. Ese triunfo predictivo es un espejismo peligroso. Las redes neuronales y la lógica difusa operan, y ojo, las autoras lo reconocen abiertamente en el texto, como una inescrutable caja negra. Sí, logran un mapeo conforme perfecto, las gráficas son gemelas, pero al lograr esa superposición hemos sacrificado definitivamente cualquier rastro de la física real en el altar de los patrones numéricos ciegos. Pero, ¿realmente importa tanto conocer la física subyacente si el modelo funciona a la perfección y la inteligencia artificial es capaz de predecir exactamente dónde va a estar el nivel del agua en el tanque interactivo? Importa de una forma que puede suponer la diferencia entre un día normal en la planta y una catástrofe industrial. El propio documento nos da la pista del peligro cuando las autoras justifican por qué necesitamos estos modelos fuera de línea. Sí, mencionan la seguridad industrial. Mencionan que, en la industria real, afinar controladores probándolos directamente en la maquinaria es lento y sumamente peligroso. Utilizan un ejemplo curioso, la verdad. Hablan de cómo en una máquina de coser industrial es mejor probar los modelos offline mediante simulaciones para evitar accidentes. Me acuerdo del ejemplo de la máquina de coser, sí. Y ahí radica la trampa monumental de la caja negra. Supongamos que usamos esta flamante y precisa red neuronal pura como modelo fuera de línea para diseñar protocolos de seguridad en una planta química real. ¿Qué sucede si por una emergencia imprevista la tubería principal sufre una sobrepresión y el caudal salta de repente a 400 litros por hora? Claro,
El modelo de lógica difusa solo fue entrenado en un universo de 0 a 300 litros por hora. No tiene ni idea de qué hay más allá del número 300. Precisamente. La inteligencia artificial utilizada en este experimento no tiene el más mínimo concepto de lo que es la presión hidrodinámica, la resistencia estructural de los tubos o la gravedad. Solo reconoce los patrones matemáticos que aprendió dentro de los límites de un cilindrito acrílico de 92 milímetros. Claro, y fuera de esos límites está completamente ciega. Los modelos basados en física clásica, cuando se enfrentan a un dato extremo, se degradan con cierta gracia, porque siguen las leyes del universo físico. Puedes prever más o menos por dónde van a fallar. Sin embargo, si empujas a una inteligencia artificial de caja negra fuera del rango exacto de sus datos de entrenamiento, no se degrada. Colapsa. Colapsa de formas matemáticas totalmente aleatorias e impredecibles. Y en entornos industriales críticos, lo impredecible siempre es sinónimo de desastre. Menuda reflexión. Y pone los pelos de punta, la verdad. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué significa todo este profundo viaje empírico para quienes nos escuchan y buscan entender hacia dónde se dirige el control de nuestro mundo físico? Hemos visto un contraste muy revelador. A lo largo de esta inmersión detallada, hemos visto un contraste que define perfectamente la dualidad de la ingeniería del siglo XXI. Por un lado, tenemos los métodos de la vieja escuela, como la curva de reacción del proceso, el PRC, Que intentan heroicamente aferrarse a la física del mundo real, calculando resistencias y constantes, sí. pero que a menudo fracasan en la práctica. Porque localizar un simple punto de inflexión en medio del ruido de los sensores reales es una verdadera pesadilla. Y como respuesta directa a esa fragilidad del mundo físico, el documento nos ha mostrado cómo los modelos de origen estadístico, como el ARX y el método SMI, logran manejar de maravilla ese ruido al tragar matrices enteras de información. Absorbiendo el error estadístico. Aunque a cambio, como hemos debatido, comienzan a difuminar enormemente las fronteras del conocimiento físico, hasta desembocar inevitablemente en el abrazo total a la técnica inteligente. Hemos analizado cómo la biología inspiró a los algoritmos genéticos, que resultaron ser un salvavidas de simplicidad para los investigadores, al evitarles hacer cálculos manuales eternos. Y el tema del error cero, claro. Sí. Y, como no, el increíble ensayo de las redes neuronales y la lógica difusa, que tras miles de ciclos logran mapear la compleja interacción de estos tanques con un margen de error de apenas 0,15. Siempre y cuando recordemos la colosal advertencia que subyace a todo esto. Esa precisión aparente tiene el altísimo coste de convertir procesos industriales críticos en cajas negras cerradas a calicanto. ¿Y el sobreajuste del que hablabas? Exacto. Como vimos con el algoritmo genético, la búsqueda ciega de la perfección buscando el cero absoluto puede llevar a memorizar el ruido en lugar de aprender el comportamiento del agua, y descartar los principios fundamentales de la termodinámica en favor de redes neuronales que solo entienden de números puede engendrar sistemas terriblemente frágiles, listos para colapsar en el instante en que la realidad supere el rango de los datos de entrenamiento inicial. Es un equilibrio en la cuerda floja entre el pragmatismo de la precisión algorítmica y la necesidad humana de comprender la física del mundo que habitamos. Lo que nos deja con un pensamiento final, y yo diría que bastante provocativo, para que nuestra audiencia lo reflexione en casa o en el coche. Adelante. En un futuro no muy lejano, donde cada proceso industrial crítico que sustenta nuestra vida moderna, desde las potabilizadoras que limpian nuestra agua hasta los reactores que generan nuestra energía, esté gobernado por algoritmos genéticos y redes neuronales que ningún ser humano comprende del todo por dentro, si ocurre una emergencia sin precedentes, ¿quién tendrá realmente la última palabra? ¿Las leyes inmutables de la física o el capricho opaco de un algoritmo intentando adivinar fuera de su zona de confort? Es sin duda la pregunta fundamental que todo ingeniero y diseñador de sistemas debería plantearse exhaustivamente antes de entregar las llaves de la industria a la estadística pura. Ha sido un debate sumamente enriquecedor, e invitamos a quienes nos escuchan a no conformarse con resultados perfectos en simulaciones. Y a seguir cuestionando profundamente las metodologías en esta vertiginosa era de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por acompañarnos en este extenso análisis a fondo sobre las entrañas de la ingeniería y los límites del control artificial. Ha sido un verdadero placer.
Seguiremos explorando las intersecciones más fascinantes de la tecnología y el mundo físico en nuestro próximo programa. Hasta la próxima.